Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la unidad 6 del programa. Está vinculado obviamente a la toma de decisiones y a los sistemas de información que utilizan los gerentes para poder conducir las organizaciones hacia los objetivos planteados. Y esta unidad, que está a continuación de las unidades 1 a 5, toma de alguna manera como insumos todos los conceptos que hemos visto anteriormente, como el concepto de lo que es la organización, el proceso administrativo. Fíjense que nosotros, si tuviéramos que recordar un poquitito la jerarquía de la pirámide organizacional, diríamos, bueno, arriba del todo encontramos a los directivos del nivel superior, los famosos gerentes generales o presidentes, son los encargados de discernir las estrategias. Nosotros también sabemos que después, a partir de ellas, se decantan los objetivos más específicos de cada una de las áreas. Después, cada gerente, cada jefe de departamento va a tomar para sí la programación operativa, y así, en algún momento, cada uno va a ir tomando la parte que le corresponde y se va a enfrentar con la necesidad de tomar decisiones. Cada uno en su nivel, cada uno asumiendo la responsabilidad que el organigrama y el manual de funciones le pone a su cargo. Entonces, en definitiva, la decisión es, en definitiva, donde empezamos a ver cuál es el rol del gerente o del administrador en aquella tercera etapa que nosotros habíamos diseñado y habíamos dicho que era la dirección. Recuerden que el proceso administrativo tenía, entre otras cosas, el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, cuando vamos al proceso de dirigir, acá donde empezamos a ver un concepto dinámico, que es que yo dirijo en la medida en cuanto yo pueda tomar decisiones, en el caso que yo sea un administrador. Tomar decisiones en realidad es una actividad inherente al ser humano, ¿no es cierto? O sea, cada uno a nivel personal o a nivel grupal o en una empresa, siempre está de alguna manera tomando decisiones. Y en definitiva, definir lo que es la toma de decisiones es muy simple, es como dice acá la diapositiva, es seleccionar un curso entre varias de acción, entre varias opciones que tengo. El problema es que, así como es tan simple la definición, o sea, yo encaro un proceso de decidir cuando yo opto por alguna vía de solución, bueno, en ese caso estoy en condiciones de poder decir, bueno, voy por este lado, voy por acá, esta me parece la condición más razonable. Ahora, no siempre, perdón, si no llegaba bien el audio, no siempre la información para decidir está disponible. Y otras veces hay que salir a elaborarla y otras veces la decisión puede ser un poco más compleja. Entonces, si bien todos nosotros pasamos los días teniendo que tomar decisiones, algunas son más fáciles y otras son más difíciles. Yo estoy pensando, cualquiera de nosotros necesita, cuando se va a levantar a la mañana temprano, dice, bueno, a ver, ¿qué me pongo de ropa? Y sí, si estamos en una época como la de ahora, de otoño, que está un poco lluvioso o un poco fresco, tomar la decisión de qué ropa ponerme es muy sencillo. Ahora, así como hay decisiones que no me llevan prácticamente ningún tiempo ni ninguna complejidad a poder resolverlas, hay otros problemas que sí son más difíciles, y ya ahí no es qué ropa me pongo. Directamente, si, bueno, por ejemplo, en el caso de una empresa que tenga que decidir en este momento si lanzar un nuevo producto al mercado o no, si abrir una nueva boca de expendio o no, si contratar más personal o no, si recurrir al banco a endeudarse para tomar un crédito para poder pagar los sueldos a fin de mes, en fin. Hay situaciones que son mucho más complejas, como la de decir, bueno, ¿qué vestimenta utilizo hoy? Entonces, en la toma de decisiones vamos a encontrar decisiones simples y decisiones complejas. Y acá está la gran diferencia entre la performance y el objetivo o la calidad de gestión de un directivo y otro. Hay directivos que toman mejores decisiones y hay directivos que toman no tan buenas decisiones. Y entonces esto se ve luego de la ejecución en la acción y en el resultado. Entonces un aspecto fundamental de la toma de decisiones es pensar cómo el individuo percibe la situación o problema. Hay mucha gente que
que no ve absolutamente nada, no percibe ningún peligro, no percibe la necesidad de tener que decidir nada, y como tal sigue decidiendo, o mejor dicho, no decidiendo, y esperando que la marea, la corriente, lo arrastre. Y hay otras personas que ven o perciben mucho más rápido que tienen que decidir, que algo tienen que hacer. Una vez le escuché decir a un periodista, mira, la necesidad de decidir nace cuando vos tenés información. O sea, hasta el momento que vos eras ignorante del problema o no tenías la información para resolverlo, por ahí no tenías la inquietud de tener que decidir. Ahora, desde el momento que vos tenés información de algo, conocés un hecho, es casi que pasás a tener la obligación de decidir. O sea, bueno, vos con la información que te entra a tu cabeza y la capacidad de percepción que tenés, no podés no decidir. Entonces, muchas veces la diferencia está en tener la información y transformar esa información en la percepción que necesito de sí o sí tener que decidir. La toma entonces de decisiones es un proceso. Cuando digo un proceso, digo una secuencia de etapas o acciones que tienen un principio y tienen un final. El proceso decisorio, bueno, prácticamente es un proceso, digamos, mental que uno va realizando como administrador para finalmente tomar la decisión, que es lo importante y es lo que queremos charlar acá ahora. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde va el proceso decisorio? Primero, desde que defino cuál es el problema que tengo. Si no percibo ningún problema, está claro que no voy a decidir nada tampoco. Entonces, primero definir el problema, luego juntar datos, juntar información para poder empezar a discernir algún tipo de alternativa de solución, y finalmente seleccionar cuál es el curso de acción que me parece más apropiado, intentar resolver el problema y finalmente hacer algún grado de control o de revisión sobre la calidad de decisión que tomo. Siempre la decisión está apuntada a resolver el problema o a aprovechar una oportunidad. Entonces, este es el proceso de toma de decisiones. A mí me parece que en esto tienen que incorporarlo bien, internalizarlo bien, porque esto es clave en la unidad. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones? O cómo son los elementos, o cómo se compone el proceso de toma de decisiones. Y esto sí que es fundamental para la unidad que estamos estudiando. Entonces, paso a enumerarlos y después pasamos a explicarlo de a uno. Primer paso, identificar el diagnóstico del problema. Segundo paso, obtener información. Tercero, generar soluciones alternativas. Cuarto, evaluar y seleccionar cuál puede ser a mi criterio o el criterio del decididor la mejor alternativa. Transformar esta solución en acción, o sea, decido y actúo, y finalmente evalúo los resultados. ¿Qué pasa con el primer paso de todos ellos de este proceso? Cuando identifico el problema y cuando hago el diagnóstico. Estas son las preguntas básicas que me tengo que hacer. ¿Cuál es la esencia del problema? ¿Qué es lo que me está pasando? No llego a fin de mes, no tengo dinero. ¿Cuál es el problema? No llegó la mercadería al cliente. ¿O cuál es el problema? Todavía no me entró la materia prima para producir. O sea, tengo que tener bien identificado cuál es el problema para no equivocarme en el verdadero problema y tomar una decisión que sea equivocada. Una vez que definí el problema, tengo que pensar un poquitito más allá. ¿Cuáles son los subproblemas derivados del problema? ¿O qué oportunidad me daría resolver esta cuestión? Definir claramente el problema algunos gerentes o administradores con experiencia dicen, si tengo bien definido el problema, tengo gran parte de la solución encontrada. Y de alguna manera es así. Imagínense todo lo contrario, errar en el diagnóstico o errar en la identificación del problema, si no tengo una visión sistémica para analizar las cosas. Recuerden la teoría de sistemas. Si no tengo una visión sistémica, se me va a poner difícil poder entender el problema. El segundo paso que habíamos dicho era obtener información. Bueno, acá tengo que valerme de todos los medios posibles. Contratar, pedirle opinión a los colaboradores, tratar de ver con los analistas de sistemas qué información me pueden traer para poder discernir, consultar todos los sistemas de información. Acá ya vamos a ver, quizás no en la charla de hoy, pero por ahí en la próxima, qué útiles son los sistemas de información para las empresas en este proceso. La gran virtud que tienen los sistemas de información, y ya me adelanto, les puedo decir que el principal sistema de información que manejan las empresas, elaborado por los contadores, se llama
contabilidad. Eso que ustedes han visto en Introducción a la Contabilidad y lo van a ver en las otras materias vinculadas al sector contable, es el gran nutriente de información de las empresas. La mayoría de los administradores se apoya muchísimo en la información contable. Pero me adelanto también a decirles que la información contable no es la única con la cual los administradores toman decisiones. Complementan con un montón de información que es el entorno, a veces es numérica, a veces no es numérica, a veces es cuantitativa, otras veces es cualitativa, a veces tienen un origen contable, como les dije, otras veces no tienen un origen contable. Entonces, si bien no es la única fuente de información, pero sí es la más importante, la que más tiene a mano siempre el administrador, es el sistema contable. Pero sobre eso vamos a volver más adelante. Vuelvo acá al paso de obtener información. La idea es tener una información del entorno, o sea, si hay del entorno información que me puede ayudar, si puedo preguntar datos a un cliente, a un usuario, o sea, tengo que buscar todas las fuentes de información posibles, ya sean internas, aquellas informaciones que están en la empresa, como externas, aquellas que están fuera de la empresa y que también puedo ir a buscar. El otro paso es la generación de soluciones alternativas, y acá sí que me voy a detener porque acá va a depender de muchas cosas. Va a depender de la experiencia del decididor, va a depender de la creatividad, va a depender de la capacidad de innovación y fundamentalmente va a depender del estilo de dirección que tenga o el estilo de liderazgo que tenga el administrador, porque acá tenemos que ver mucho cuál es la relación beneficio-costo de cada alternativa. No nos olvidemos que si tenemos 3 alternativas y hay una de ellas que sensiblemente tiene una relación beneficio-costo comprobada muy superior a las otras 2, está muy claro que es esa el curso de acción que tengo que seleccionar. Ahora, muchas veces esta relación beneficio-costo no está tan clara o no surge tan nítidamente por diversos motivos, porque a lo mejor no es cuantificable el camino de la solución o no es la única variable que tenía que tener en cuenta. Entonces, muchas veces influye hasta cuestiones subjetivas, como por ejemplo la aversión o no al riesgo, la cuota de optimismo o de pesimismo que tenga quien decide. O sea, muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que para elaborar soluciones de alternativas de decisión, nos encontramos que hay variables, llamémosle objetivas, y variables subjetivas. Y con todas ellas tenemos que tratar de generar la mejor solución posible. El otro paso es evaluar y, en definitiva, es elegir cuál es la mejor alternativa. Y ahí, bueno, me tengo que poner en un proceso de cuantificación, de comparación entre una alternativa y otra. Hay veces que las decisiones o las alternativas de solución son una sola, con lo cual, bueno, ahí digamos que el proceso de selección se elimina, porque si hay un solo camino, vamos a suponer que alguien dice, a ver, el convenio colectivo de trabajo me dice que tengo que aumentar los sueldos del personal un 10% este mes de abril. Y bueno, si el problema es cuánto me va a dar la nómina a pagar este mes, y es muy simple, es la nómina del mes pasado más el 10%. O sea, no hay muchas alternativas para elegir. O sea, hay condiciones en las cuales, ya me adelanto a decirles, yo puedo tener certeza de cuál es la alternativa más viable. Y hay otras, o la gran mayoría de las decisiones, no tienen condiciones de certeza como este ejemplo que acabo de decir yo, sino que yo tengo 1, 2, 3, 5 alternativas distintas. Y ahí es donde tiene sentido este proceso de seleccionar a la mejor. Bueno, finalmente viene la etapa donde se decide concretamente y empiezo a transformar esa decisión en acción. No nos olvidemos que si yo decido algo, pero esto no se transforma en acción, el proceso queda incompleto. Entonces necesito nombrar al responsable, abarcar la totalidad de la ejecución, llevar e involucrar a todas las acciones que están, digamos, o se disparan a partir de la decisión, llevarlas a las prácticas y asignar las responsabilidades y obviamente los recursos necesarios. Entonces, fíjense que no es cuestión de decidir solamente, es decidir y tomar la acción que la ejecuta. O sea, no termina el proceso decisorio en cuanto a la decisión. Vamos a suponer, se decidió de manera plural en un equipo de trabajo o en un directorio tal cuestión. Y con labrar el acta se terminó el proceso. No, labrar el acta en cuál fue la decisión tomada, digamos que es un paso más.
Es más o menos como cuando el Congreso de la Nación sanciona una ley y esta se publica. Después hay que aplicarla y después hay que controlar su ámbito de aplicación y hay que ejecutarla. Lo mismo pasa con la decisión empresarial. Tomada la decisión, hay que llevarla a la acción. Bueno, y el último proceso que nos va a servir como retroalimentación, siguiendo nuevamente a la teoría de sistemas, es monitorear, controlar cuál fue el resultado de la decisión tomada y verificar que en definitiva el problema fue resuelto y si esas alternativas de solución me sirven como experiencia futura. Bueno, explicado el proceso decisorio, vamos a incursionar en algunas tipologías de decisiones. De entrada nomás voy a explicar que hay decisiones que son programadas y otras que son no programadas. Por ejemplo, como el tiempo es valioso y escaso, deben tener identificadas aquellas situaciones que por su recurrencia, porque se repiten o por su importancia relativa, muchas veces son consideradas rutinarias. Por ejemplo, los reglamentos y las políticas contienen decisiones programadas, que surgen a partir de tipos de situaciones. Por ejemplo, una política de personal puede decir, bueno, todas las incorporaciones de personal serán hechas mediante el proceso de selección y prueba de oposición correspondiente. Bueno, entonces, llamar a selección y encarar un proceso de selección es una cuestión rutinaria. ¿Por qué? Porque ya se sabe que cuando hay una vacante, ese es el modo de cubrir la vacante. Las decisiones programadas, por ejemplo, nos traen tranquilidad en el sentido de que ya está previsto que frente a tal problema corresponde tomar tal decisión, es decir, por ejemplo, si el jefe de compras tiene que encargarse de hacer el pedido al proveedor en tiempo y forma, bueno, ella sabe que cuando llegue el stock mínimo a tantas unidades, tiene que liberar la orden de pedido. Bueno, es una decisión que está programada, o sea, involucran situaciones cotidianas, llamémosle así. Esto que yo decía, reclutamiento y selección de personal, política de compras. En una palabra, todo lo que del día a día se pueda llevar a una decisión programada, mucho mejor. Es decir, el gerente está ganando tiempo si puede incorporar la mayoría o una gran parte de sus decisiones a esta categoría de programa. Y ahora vamos a ver por qué. Insisto, entonces las decisiones programadas como emitir cheques o requerir permisos al superior, todo esto puede estar escrito en los manuales, puede estar determinado por las políticas, y eso son decisiones programadas. Son de todos los días, son rutinarias, son generalmente de corto plazo, no requieren demasiado tiempo de discernimiento o de análisis. ¿Por qué? Porque ya están de alguna manera previstas. En cambio, las decisiones no programadas involucran situaciones no conocidas, imprevistas, o que son realmente importantes y que abarcan o son responsables varias personas. Y ahí sí, el gerente tiene la enorme tarea de dedicar su tiempo a las no programadas, que son de largo plazo, impactan muy fuerte en la empresa, involucran a muchos actores sociales. O sea, lo difícil es ser un buen gerente en decisiones no programadas. Porque en decisiones programadas los gerentes prácticamente no cometen errores, porque justamente, digamos, la alternativa ya está prevista. Entonces, las decisiones no programadas van a depender de los requisitos, como por ejemplo, qué capacidad técnica tiene la persona que decide, qué dominio tiene para el ejercicio de tomar decisiones, qué experiencia tiene, qué estilo, qué carácter, qué posibilidades de asumir responsabilidades y riesgos para enfrentar las consecuencias tiene. Acá es donde se ve verdaderamente la mano, el perfil, el estilo de quien decide. En el coraje, la capacidad y la experiencia para tomar decisiones de este tipo, no programadas. Las no programadas entonces tienden a resolver problemas que se presentan de manera imprevista, se toman cuando el acontecimiento no estaba previsto, como decía, o no se esperaba que ocurriera. Muchas veces son muy importantes porque implican a personal superior, tienen un gran impacto en la organización. Por ejemplo, una decisión no programada típica. En este caso, tenemos un gran proceso inflacionario, algo que a lo mejor no lo teníamos previsto. De buenas a primeras, nuestros insumos crecen un 20, un 30%. Entonces, una decisión no programada, ¿qué hacemos? No puedo seguir comprando al mismo proveedor. ¿Tengo más proveedores? ¿No tengo alternativas? ¿Tengo que seguir con el mismo e intentar negociar? Esto no lo tenía previsto. Entonces, frente a un cambio de contexto, inflación alta, dólar alto, se cierra el país por cuestiones de la pandemia, o sea,
todo lo que me ofrezca una limitante inesperada transforma la decisión rápidamente en una decisión no programada. Bueno, en la práctica entonces se establece como regla general, como les decía yo, que los administradores tienen que generar decisiones programadas para todas aquellas situaciones que lo permitan, y dejar su tiempo o limitar las decisiones no programadas solo a aquellas cuestiones que realmente lo ameritan. Es una manera de priorizar su tiempo. Todo aquello que lo puede hacer otro, todo aquello que sea programable desde una máquina, desde un sistema, si se repite, la solución se repite. Y esto es una decisión programada. Ahora, es preferible dejar para el escaso tiempo y recursos que tiene el gerente para que sean aplicadas a las decisiones no programadas. Vamos a repetir un poquitito la importancia que tiene la información para tomar decisiones. Nosotros sabemos que para tomar decisiones, la materia prima por excelencia es tener información. Las organizaciones tienen que generar información de calidad y no de cualquier manera. Ya vamos a ver cuáles son las cualidades de la información. La información tiene que ser segura, completa, oportuna, eficiente, eficaz. Tiene que tener relación entre la obtención de la información y el costo de obtenerla. Después vamos a ver las cualidades o requisitos de la información. También, por supuesto, está en la bibliografía. Los sistemas de información son entonces los que nos van a nutrir en esta etapa, insisto, con la contabilidad como uno de los sistemas madre. También hay otros sistemas de aporte, de soporte para tomar decisiones o de apoyo a la decisión. Algunos son múltiplemente muy conocidos por los otros, como por ejemplo, cuando tenemos un sistema de Hollister, por ejemplo, en un estudio contable, o tenemos un sistema de ventas en una empresa, o un sistema de facturación, o tenemos un sistema de inventario ya sea comprado o hecho a medida. O sea, todos estos sistemas de apoyo a la toma de decisiones son muy importantes para el gerente o el jefe de departamento. Las tecnologías de la información también nos ayudan mucho. Hoy en día, con todos los accesos a las redes sociales, a todas las cuestiones que tenemos hoy como bases de datos ya prearmadas, a las famosas páginas de internet y demás. En primer lugar, lo que hacen las TICs o tecnologías de la información es achatar de alguna manera la pirámide, porque muchos niveles intermedios de la empresa terminan desapareciendo porque la comunicación que hay entre el superior y el subordinado hace que sea muy fluida a través de las tecnologías de la información. Entonces, lo que antes era un organigrama a lo mejor muy empinado, con muchos niveles, y que costaba obtener la información para que subiera desde la base hacia la cúspide, hoy en día con las tecnologías de la información rápidamente está todo el mundo comunicado y eso favorece la estructura un poco más clara. En segundo lugar, también las tecnologías de la información lo que están haciendo es rutinizar muchos trabajos. O sea, me está llevando la tecnología de la información a tener cada vez más decisiones programadas, tanto para el departamento de finanzas y control como para el departamento de producción. Siempre estamos con las tecnologías sustituyendo trabajo pensante, trabajo de discernimiento, por un trabajo de rutina, o hecho por una máquina o por un robot. Y esto hay que tener en cuenta porque ayuda de alguna manera a la programación de las decisiones. Con el tiempo, las tecnologías de la información y la informática van a ir llevando a mayor cantidad de decisiones de tipo programada. El tercer aspecto que tiene en cuenta la información y la toma de decisiones es que muchas de estas nuevas tecnologías de la información, de alguna manera, al tener la comunicación en un tiempo real entre, por ejemplo, un proveedor y mi empresa, o mi empresa con un cliente, me llevan a la pyme a que tenga mucha más flexibilidad, mucha más rapidez para adaptarse al entorno. Fíjense que ahora, con este tema de la crisis, o como fuere, todo el mundo trató de adaptarse rápidamente a través de cómo poder cobrar a través de un sistema electrónico, o cómo poder seguir vendiendo de manera online, o cómo poder entregar la mercadería de una manera sencilla. O sea, cómo de alguna manera, hasta aún aquellos que no tenían mucho conocimiento de las tecnologías de la información, rápidamente se vieron en la obligación de incorporarlas para poder seguir adelante. Y la pyme en este caso tiene una gran flexibilidad para hacerlo. Bueno, vamos ahora a pasar a otro tema, que es ¿en qué condiciones puedo decidir yo como gerente de una empresa? Puedo decidir en tres tipos de condiciones.
condiciones de certeza, de riesgo y de incertidumbre. ¿Cuándo estoy en condiciones de certeza? Cuando conozco el resultado del problema. Creo que recién di un ejemplo sobre este tema. Entonces, tengo certeza, conozco el objetivo, tengo información exacta, digamos, todo es mucho más fácil para poder decidir. Ahora, paso a otro estadio, en condiciones de riesgo. Acá ya no tengo toda la información disponible, lo que sí sé es que hay determinadas probabilidades de que tal o cual escenario de cosas que yo estoy deseando se dé o no se dé. Entonces, tengo el riesgo de que esto ocurra o el riesgo de que esto no ocurra. Y tengo un rango de probabilidades, que en estadística esto se mide entre 0 y 1. 0, ninguna posibilidad de que el hecho ocurra. 1, totalmente la posibilidad de que el hecho ocurra. Entonces, estos son decisiones en condiciones de riesgo. Tengo la probabilidad objetiva de que el hecho ocurra, y también puedo estar pensando en que la probabilidad esa es subjetiva, no está avalada en hechos, sino que está avalada en visiones, pero sigue siendo una probabilidad. Y en consecuencia estoy en condiciones de riesgo. Ahora, ¿qué pasa? La última condición y la más difícil de todas es tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Porque acá sí, no conozco ni siquiera la probabilidad de que el hecho ocurra. Entonces estoy, como dice acá la diapositiva, en presencia de grandes crisis económicas, grandes embates de la economía, un desastre de tipo sanitario como el que estamos viviendo. Entonces, ahí se generan entornos de incertidumbre y son las decisiones más difíciles de tomar. Bueno, entonces, el empresario, para resumir, toma condiciones, en condiciones de decisión, en condiciones de certeza, de riesgo, de incertidumbre. Muchas veces estas cuestiones le ofrecen conflictos porque no puede dejar conformes a todas partes involucradas cuando toma una decisión. Ustedes saben que muchas veces las decisiones que terminan siendo las aplicadas dejan secuelas entre aquellos que tenían otro parecer o otra mirada. Y lo que sí es importante es destacar que si las tenemos que clasificar de alguna manera, las decisiones de los gerentes son de dos tipos, programadas o no programadas. Bueno, esto es más de lo mismo, certidumbre, riesgo. Mucha gente, hablando un poco ahora de los estilos, a mucha gente no le gusta tomar decisiones, es decir, yo he visto casos de gente que no quiere asumir mayores riesgos o porque no quiere enfrentarse con la gente o lo que sea. Muchas veces hay mucha gente que no quiere un cargo donde haya que decidir mucho, prefieren acomodarse a una situación de menos roce. Y insisto, entonces las gerencias se encuentran con estilos de conducción, donde hay gente que está, digamos, con ganas de decidir algo, pero generalmente la causa o el motivo por el cual intenta decidir es por estas tres que están acá en pantalla. La gente por ahí se anima a tomar una decisión, primero porque puede estar insatisfecha con la situación que vive hoy actualmente. En segundo lugar, porque se siente lo suficientemente motivado como para decir, bueno, esto no puede seguir así, voy a cambiarlo. Y tercero, porque puede creer que tiene la capacidad para cambiar esa situación, cosa que a veces es realmente así y a veces no es tan así. Por eso hablo de creernos, de tener una creencia nada más. Entonces, porque cree que puede cambiar la situación, porque está motivado para poder cambiarla, o porque se encuentra insatisfecha con la manera en cómo van las cosas actualmente, cualquiera de estos disparadores puede dar lugar a la necesidad de decidir. Hay veces que uno no se explica por qué hay algunos gerentes, por ejemplo, que están años en la empresa, ven que las cosas van cada vez mal, cada vez peor, y no toman decisiones. A veces porque prefieren no hacerlo, o se ocultan, y dicen, bueno, esto no es un problema mío, un problema del directorio, un problema de la junta, si nadie lo ve, yo tampoco me meto, o no importa, ya sé que el tema es grave, ¿no? Pero yo total me jubilo de acá un par de años y me voy. Entonces, hay veces que uno no entiende muchas veces por qué los que tienen que tomar decisiones no lo hacen y eso a la larga, esa falta de percepción, ¿se acuerdan que en algún momento, cuando empezamos la charla yo hablaba de la percepción del problema? A veces uno tiene la sensación de que esta gente está en un cargo directivo, pero parece ser como que está desmotivado o abandonó la lucha, o ya no se sienten con la fuerza o la capacidad como para salvar a la compañía, y a veces, lamentablemente, cuando quieren reaccionar, ya la empresa es tarde y ha quebrado o está muy cerca de eso.
Por ejemplo, les quiero comentar, para que ustedes vean los difíciles planteos que puede haber cuando una persona tiene que decidir. Ustedes recuerdan perfectamente que el proceso administrativo era ¿qué cosa? Planear, organizar, dirigir, controlar. Bueno, fenómeno. Vamos a echar una mirada, por ejemplo, sobre cuáles pueden ser las preguntas típicas para este proceso. En la planeación, ¿cuál es el objetivo que me pongo para el largo plazo? ¿Cuál es la mejor estrategia que tengo para lograr ese objetivo? Cuando voy a organizar, ¿cómo puedo diseñar los puestos de trabajo? ¿Quién está mejor calificado para ocupar, por ejemplo, la jefatura de finanzas? ¿Cuánto debe la organización instrumentar? ¿Cuándo la debe instrumentar a una estructura que sea distinta a la actual? ¿Cambio las cosas ahora? ¿Las cambio el año que viene? Todos estos son dilemas que afectan a la organización a la hora de decidir. Por ejemplo, si tengo que decidir cómo manejo un grupo de trabajadores que hoy por hoy tienen la motivación baja por lo que fuere, ¿cómo es el estilo de liderazgo? ¿Cuándo es adecuado que yo estimule cierto grado de conflicto? ¿Cuándo puedo cambiar o mejorar la productividad del trabajador? ¿O cómo lo voy a afectar a la productividad del trabajador? Entonces, son todas preguntas que requieren luego decisiones. Por ejemplo, en la última etapa, la del control. ¿Cuándo la organización está desempeñándose de una manera efectiva? ¿Cómo lo mido? ¿Qué actividades son las que deben ser controladas? ¿Dónde voy a establecer los puntos de control? Imagínense que en las 4 operaciones básicas del proceso de administración, en las 4 tengo preguntas cruciales, que cada gerente tendrá que llegar al momento decidirlo. Bueno, el modelo racional de toma de decisiones lo van a ver por ahí en la bibliografía. La mayoría de los autores lo tratan. Ever Simon fue su creador. Esto ya lo vamos a ver en detalle cuando lo veamos las escuelas de la administración. Pero básicamente el modelo de lo que se llama modelo racional de toma de decisiones es cuando el administrador, el individuo, tiene capacidad para analizar, para evaluar, para juntar todas las alternativas, para considerar las variables y para aplicar todas estas técnicas, y entonces sí podemos decir que esa decisión se tomó de manera racional porque se siguió todo el protocolo, por usar una palabra actual, de lo que debe ser el proceso de toma de decisiones, desde el primer paso hasta el último. De todas maneras, acá lo podemos repetir, se determina la necesidad, se identifican los criterios, se asigna un peso de importancia a cada uno de esos criterios para darle prioridad, se desarrollan las alternativas, se evalúan ellas y se elige a la mejor. De todas maneras, le quería explicar yo que el modelo racional no es la panacea para la toma de decisiones. Hay algunas decisiones que se pueden tomar con un criterio racional, pero hay muchas limitantes en la vida real como para pensar que todas las decisiones que tomamos son racionales. La mayoría de las decisiones del empresario no son de un modelo racional, sino que están influenciadas por el entorno, por los recursos, por el tiempo, por lo que puede hacer, por los factores de poder, eso ya lo vamos a ver. De tal manera que sin menospreciar el modelo racional de toma de decisiones de Ever Simon, lo que quiero decir es que el modelo está, pero no es un modelo que lo podamos aplicar a todos los lugares, a todas las empresas y a todos los contextos. Bueno, ¿por qué la racionalidad está limitada? Bueno, justamente porque muchas veces las metas buscadas están confusas, porque la información no es completa, porque el ser humano muchas veces no tiene aversión al riesgo y no quiere decidir. En fin, hay muchas limitantes. Vamos a ver ahora, ya dejemos el modelo racional de toma de decisiones, vamos a ver con sentido común cuáles pueden ser las barreras para tomar decisiones efectivas. Bueno, la primera de ellas que podemos plantear es que es un proceso complejo, donde elegir es difícil, y esto puede llegar digamos, a algunos administradores a que les sea una dificultad. La gran cantidad de barreras que hay son, por ejemplo, la cultura del grupo, los gustos o la predisposición de quien toma la decisión, los recursos con que cuenta, el exceso de confianza a veces y una percepción tardía. Por ejemplo, la cultura. Todos sabemos muy bien que cuando tomamos decisiones está involucrada la forma en que hacemos las cosas. Es decir, la cultura es algo que se va gestando con los años, y cuando yo tomo una decisión, de alguna manera estoy influenciado por la cultura de mi empresa. Los gustos muchas veces, la predisposición de que toma la decisión,
vamos a pensar que siempre el que decide es un ser humano, con lo cual automáticamente estoy pensando que todo ser humano tiene una cuota subjetiva de pensar y de tener gusto, y esa decisión, por más que alguien diga, no, fue una decisión objetiva, sí, en el fondo uno puede decir, me basé en hechos, sí, pero ninguna decisión va a estar en definitiva 100% objetiva, sino que siempre va a estar con algún sesgo subjetivo de quien toma la decisión. Y a eso me refiero con los gustos y las predisposiciones. Bueno, depende también los recursos que uno disponga. Muchas veces uno quiere decidir algo, pero si el dinero no le alcanza, obviamente no va a poder tomar la decisión. Dinero u otro recurso. El exceso de confianza muchas veces. Fíjense que cuando uno cree que tiene mucha experiencia, por ahí está tentado a resolver o a tomar decisiones casi como por costumbre, y a veces la confianza es en este caso el exceso de confianza es una autotraición, llamémosle así, porque me lleva o me induce a error. Y a veces la percepción tardía. Todos sabemos que no todo el mundo tiene la capacidad de ver esas señales tempranas o esa necesidad temprana de cambiar y decidir, y esa percepción tardía también es una barrera. Bueno, ¿qué debería tener una persona para poder decidir bien o encarar un proceso de toma de decisiones con condiciones, con cualidades? La experiencia, fundamental. No es casualidad que en los puestos más altos pues, de la empresa siempre se busquen experiencia en el cargo. Siempre uno se pregunta, ¿y por qué piden para tal cargo la experiencia? ¿Y por qué? Justamente por eso, porque aquel que ya pasó por el puesto tiene experiencia en tomar decisiones. Y esa experiencia es muy rica y muy valiosa. Por eso se pide tener experiencia. Por si llega a repetirse determinadas situaciones, aquella experiencia acumulada le va a permitir elegir mejor. Un buen juicio, cuando uno está preparado, ha estudiado, es contador, es abogado, lo que sea, tiene una profesión, ese buen juicio está sustentado en la habilidad, en la experiencia, en la madurez, en la capacidad de razonar. Muchas veces, por ejemplo, cuando estudiamos renegamos de las matemáticas. ¿Qué nos dan las matemáticas? Bueno, las matemáticas nos dan un poco esto que estamos planteando acá, la capacidad de razonar, de tener un buen juicio, de poder tener una hilación o un hilo conductor entre una causa y otra, como para poder entender mejor el problema, y de esa manera uno, a través de lo que se llama el dominio personal, va teniendo un buen juicio. La creatividad, otra cosa importante. Sobre todo es muy importante la etapa donde yo quiero seleccionar alternativas de decisión. La gente no nace de por sí creativa, la creatividad, además de tener una condición innata, se puede ejercitar, se puede, trabajar en la vida diaria, se pueden tomar cursos para buscar ideas y criterios creativos, eso también va a ayudar. Las habilidades que importan a esta altura de la circunstancia para tomar decisiones son las habilidades de tipo cuantitativa, es decir, aquellas que me permiten comparar cifras, establecer o utilizar técnicas como la programación lineal, modelos de inventario. Esto ya lo van a ver más adelante cuando cursen métodos cuantitativos de la administración. Y quiero cerrar con las limitantes que tienen las que toman decisiones. Tienen las limitantes de, bueno, el mercado, las cuestiones financieras, las restricciones propias, la acción de los sindicatos. O sea, hay muchas situaciones de la vida real que juegan como limitantes para la toma de decisiones. Por eso siempre decimos que tomar decisiones, la mayoría de las decisiones del empresario no son de certeza, la gran mayoría son de riesgo. Y en algunos casos muchas de ellas también de incertidumbre. Por eso es lo complejo, por eso es lo difícil de tomar decisiones. Si las decisiones fueran todas de certeza, ninguna empresa quebraría, ninguna empresa desaparecería del mercado. ¿Por qué hay empresas más exitosas que otras? Justamente porque aquel que tome las mejores decisiones, ya sea en el riesgo o en la incertidumbre, obviamente es aquel que habrá superado estas limitantes que estamos hablando acá. Pero bueno, eso va a ser motivo de discusión en la práctica. Bueno, esto por ahora entonces era una aproximación a la unidad 6, vamos a tener otra parte para desarrollar más adelante, así que con eso es suficiente y nos estamos conectando en breve. Muchas gracias.